temprano hablábamos de que hay que creer, de que hay que tener fe, pero todo eso es a través de la palabra. La palabra es lo que nos da el entendimiento de muchas cosas. Sobre todo a veces nos ayuda a comprender distintas situaciones de la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no pasa? Pero lo importante de todo esto es conocer a Dios a través de la palabra. Necesitamos la palabra porque es nuestro alimento diario, no solamente porque es un libro. Mira, si nosotros a la palabra de Dios lo tomamos como solamente un libro, y realmente sí puede llegar a ser un muy buen libro de historia, un muy buen libro de economía, de política y todo lo que quieras encontrar. Pero si vos a todo esto lo ves realmente como un alimento, entonces te abre el entendimiento y esto es vida. Porque la palabra de Dios es vida. Por eso es necesario que en este tiempo podamos conocer a Dios a través de su palabra. Y esto era lo que Jesús quería, ¿no? Entre la gente, que tengan entendimiento. Pero esto se ve en una historia en particular. Y hablamos de estas personas que iban caminando por el camino de Emaús, ¿no? Cuenta la historia que ya, bueno, cuando Jesús había ya sido crucificado y todo, dicen que iban dos personas ahí hablando y mira lo que pasó, ¿a vos te parece? Dice que iba Jesús ahí al lado de ellos, pero no lo pudieron ver, no estaban ahí, dice, como ciegos. Entonces, bueno, ahí Jesús se les tuvo que revelar en lo sobrenatural para que se den cuenta realmente quién era Él, quién era Jesús. Y esta historia, ¿no?, que la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 24, pero yo quiero leerte a partir del versículo 45 en adelante, qué es lo que les dice Jesús a estas personas. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo esto le decía por la charla que habían tenido, ¿no? Y el versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mirá qué lindo lo que les decía Jesús. Y más adelante dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Termina diciendo aquí la palabra en el final del libro de Lucas, y vemos esta historia de dos personas que lo conocían a Jesús tan solo de nombre, dos personas que lo habían visto a Jesús clavado en una cruz. No sabían quién era, no sabían muy bien, quizás habrán escuchado de milagros, que lo seguía la multitud, vaya a saber todas las cosas que habrán escuchado solamente, pero era solo eso. Escuchaban, nunca lo conocieron en persona, nunca lo conocieron como Jesús Salvador. Entonces tuvo que pasar que Jesús se les aparezca, y dice que en ese momento, dice que se les abrió el entendimiento, porque a pesar de que lo conocían de nombre, de que lo habían visto en una cruz, no sabían quién era Jesús. Pero en el momento que el Señor se les revela, dice que se les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras, para comprender lo que dice la palabra. ¿Pero para qué todo esto? Para conocer al Padre a través de la palabra. Por eso les dijo: está escrito que fuese necesario que Cristo padeciese. Todo lo que ustedes estaban hablando, les decía Jesús, ya estaba escrito, ya estaba ahí para que yo tenga que morir en una cruz. Estaba todo escrito para que después también resucite entre los muertos. Pero les decía algo fundamental,
Y aquí es donde le era necesario a Jesús que se le abra el entendimiento de estas personas. Y lo que Dios hoy quiere también en nosotros, abrir el entendimiento. En el versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jerusalén representa nuestro corazón, Jerusalén representa nuestra vida. Y fíjate que les decía, para que se predique su nombre, hablando de Dios, hablando aún del Cristo resucitado, que se predicase en su nombre, ¿qué? Que fue a una cruz, que fue bueno, que hizo milagros. No, que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y dice en todas las naciones, pero les decía, comenzando desde Jerusalén. Hoy Dios quiere abrirnos el entendimiento, primero para esto, para el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, para que seamos salvos, porque en realidad el fin de que Jesús haya estado en una cruz es para esto, para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ahora, vos fíjate, el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 12 y 13, les decía: en un momento ya a los discípulos, cuando ya les estaba hablando de las obras del Espíritu Santo, cuando de alguna manera ya los estaba preparando para la hora en que Jesús tenía que ser crucificado, en el versículo 12 les dice: aún tengo muchas cosas que deciros o que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Decía: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero ahí en el versículo 12 le dice: yo tengo muchas cosas para decirles, pero no es el tiempo. ¿Por qué? Porque los discípulos todavía no tenían el entendimiento suficiente para comprender. Porque les estaba hablando unos 12, y dentro de esos 12 estaba uno que lo iba a traicionar y otro que lo iba a negar. Por eso Jesús le decía: yo tengo muchas cosas para decirles, pero ustedes no lo van a poder sobrellevar, porque no lo van a poder entender. Pero decía, va a llegar un tiempo donde va a venir el Espíritu Santo, donde va a hablar el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo, porque acá les hablaba de la obra del Espíritu Santo, y les decía: Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les decía, el Espíritu Santo es el que les va a dar el entendimiento. Él es el que los va a llevar a la verdad. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué te hablo esto? Porque es necesario que se abra el entendimiento. Le urge a Dios que nuestro entendimiento se abra, para que no andemos con unas estructuras en nuestra mente, pensando lo que nuestros sentimientos nos dicen, sino lo que realmente Dios quiere hablarnos, quiere contarnos, aún sus secretos a través de la palabra. Tu respuesta, la respuesta para tu vida es a través de la palabra. Amigo querido, quizás sos de algunos que lee y no entiende. Vos le tenés que pedir el entendimiento, porque quizás hay cosas en tu vida que estás haciendo mal, justamente porque no podés entender lo que Dios te quiere hablar a través de la palabra. Por eso el entendimiento te lo abre Cristo. Dice que cuando estos dos hombres, cuando iban en el camino de Maús, que iban hablando, y aun cuando el Señor se les aparece, no lo pudieron reconocer, porque Jesús le decía: ¿qué están hablando? Pero no te enteraste lo que pasó. No lo pudieron reconocer. Muchas veces Dios se nos quiere revelar a nuestra vida, pero no podemos entender, porque tenemos cegado nuestro conocimiento y aún peor nuestro entendimiento. Por eso a Jesús en ese momento le era necesario que abrirles el entendimiento, para que pudieran ver realmente la realidad que es Cristo. Y les decía, lo primero: miren muchachos, yo con ustedes los voy a bendecir. Fíjate que la palabra dice que los tuvo que bendecir, pero dice que los sacó afuera de la ciudad, fuera de su Jerusalén. Así los tuvo que llevar el Señor. Y dice que los bendijo, pero
Él les quería hacer entender algo primordial, que todo lo que Él hizo era para arrepentimiento y perdón de los pecados nuestros, porque Jesús no tuvo pecado. Pero le era necesario que entendiesen esa realidad, por qué Jesús hizo lo que hizo. Y es tiempo de que nosotros podamos entender que no solamente, sí sabemos que Jesús estuvo en una cruz, sí sabemos que padeció muchas cosas, pero que sepas en este día, Dios quiere que entiendas en este día que Él lo hizo por amor, que lo hizo para arrepentimiento y perdón de los pecados, no solo para perdón, sino para que vos y yo tengamos arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso también, así como les enseñaba el Señor a los discípulos y les decía, miren, yo tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento no lo van a entender, pero va a llegar el tiempo donde va a venir en la obra del Espíritu Santo. El Señor se los estaba diciendo en el momento que estaba cara a cara con ellos, y en ese momento los discípulos no hubiesen entendido. Pero era necesario también que Jesús vaya a la cruz y que venga el Consolador, como dice la palabra, y que venga el Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener entendimiento de lo que Dios hoy quiere hacer con tu vida y lo que Dios hoy quiere hacer con mi vida también. Es necesario, amigo querido, que hoy le pidamos el entendimiento a Dios. Hay cosas que no podemos comprender, y si bien Dios no nos va a dar la respuesta inmediata, pero sí necesitamos el entendimiento a través de su palabra para conocerlo más a Él. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso necesitamos conocer a Dios a través de la palabra, porque es más que un alimento, dice, es más que la comida, es más que la bebida, es mucho más que eso el reino de Dios. Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Por eso hay mucha gente que no tiene entendimiento, anda buscando la respuesta por cualquier lado, pero la respuesta está aquí por medio de la palabra. Por eso hoy al Señor le es necesario que se te abra el entendimiento, para que puedas entender que vos estás en esta vida con un propósito, pero también que entiendas que la muerte de Jesús no fue en vano, sino que es para perdón de los pecados, pero el perdón de los pecados viene a través del arrepentimiento. Por eso, amigo querido, en definitiva, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que hoy podamos ponernos a cuenta, que podamos entender lo que Dios día a día nos quiere decir, porque Él quiere arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Él quiere realmente que nosotros podamos de todo corazón poder gozar sus beneficios. Eso es lo que quiere Dios. Y quizás en otro tiempo no pudiste entender las pruebas, no podías entender la palabra. Así como les pasó a los discípulos, no era el tiempo, pero este sí es el tiempo, porque ya lo tenemos a Cristo resucitado y que Cristo vive y que ya no está más en una cruz. Y dice la palabra que en este va a ser el tiempo, cuando venga el Espíritu de verdad, porque Él nos guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra y a través del entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que gocemos de los beneficios que Él tiene para nosotros. Que el reino no es solamente cosas materiales. A Dios lo que más le importa es tu corazón. Por eso así dice el libro de Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Esas tres cosas solamente lo encontrás buscando a Dios. La justicia del hombre falla. La paz que Dios te da es la que pasa todo entendimiento, dice la palabra. No es una paz que vos las podés encontrar haciendo una meditación. No es la paz que vos podés encontrar leyendo un libro de autoayuda. No es la paz que podés encontrar yéndote a un lugar tranquilo. No, el reino de Dios es otra cosa.
La paz de Dios es otra cosa, es algo sobrenatural, caminar por medio de los problemas confiando en que Dios está en el medio del asunto. Y algo que hoy el mundo necesita, el gozo del Espíritu Santo. Hoy en medio de este mundo que anda en tristeza, que anda en injusticia, que anda en necesidades, que anda en ansiedades, que anda en un montón de cosas, en tristeza, en lloro, en lamento. Hay algo que Dios tiene preparado para nosotros, que no lo podemos encontrar aquí en esta tierra, o no lo podemos encontrar humanamente, sino que lo encontramos en Dios. La paz, la justicia y el gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere ofrecerte a través de su palabra, a través de que vos puedas entender los tiempos en los que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, sí, muy peligrosos. Los vemos todos los días, el peligro que hay en este tiempo. Pero dentro de esto, Dios nos está concediendo que lo podamos conocer y lo podamos entender. Y no solamente eso, sino que a través del entendimiento podamos gozar de los beneficios. Amigo querido, hoy Dios quiere romper estructuras. Hoy Dios quiere romper estructuras que tenés en tu mente, que no te dejan conocer a Dios. Porque, ¿sabes qué? Quizás andas como ciego vos también, opinando y hablando como lo hacían estas dos personas que iban en el camino de Emaús. ¿Cuántas veces el Señor habrá pasado por al lado tuyo y ni te diste cuenta porque estabas cegado? Pero hoy al Señor nuevamente le urge abrirte el entendimiento, como hizo con estas personas, sacándolos aún de la ciudad para bendecirlos. Los sacó de su Jerusalén, los sacó de su estado en el que estaban, de su ceguera, para bendecirlos. Pero le decía, era necesario todo esto para que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados, primeramente en Jerusalén, en nuestra vida, y después en todas las naciones. El llamado universal que tenemos todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio es esto, es arrepentimiento, es perdón. El Evangelio es salvación, el Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio, como dice la palabra que habla del reino, no es comida ni bebida. El Evangelio es paz, es justicia y es gozo del Espíritu Santo. Amigo querido, no te prives de estas cosas por las estructuras que tenés en tu mente. Déjalo a Dios que actúe. Pedile a Dios que te abra el entendimiento, porque le es necesario. A Dios le urge hacer esto en tu vida, amigo querido, para que lo puedas conocer a Dios a través de la palabra. No conocer la palabra tan solo por conocerla, sino que lo puedas conocer a Dios a través de su palabra, de cada alimento para tu alma que tiene todos los días. Por eso, amigo querido, esta palabra que nació en el corazón de Dios es porque realmente Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Vos estás dispuesto a abrir tu corazón, a abrir tu mente para que Dios pueda ir transformar tu vida. Tu vida cambia a través de tu mente, ¿sabías? Hay veces que la mente está tan estructurada que no podemos tener un cambio, pero el cambio viene a través de la mente, a través del entendimiento. Por eso, amigo querido, Dios quiere bendecirte de manera sobrenatural. Dale esa posibilidad. Dios está en tu vida para que goces de todos los beneficios del reino. Así que simplemente eso, deja al Espíritu Santo que en esta mañana y en este día y todos los días de tu vida pueda obrar de una manera sobrenatural. No como lo hace el mundo, sino como solo Dios sabe hacerlo.